Claro, va a entrar el epitelio famoso en el respiratorio y se va a formar un tumor que se llama colestatoma. La perforación no hace que pase surdez. ¿La perforación cómo? No hace surdez. No entiendo. Más fuerte. Surdez después. Y pues si es muy grande podría, pero en general no. Bueno, la pregunta es la siguiente enfermedad, varopatía, ¿verdad? Le dije, varopatía son enfermedades que se asocian a cambios de la presión. Entonces, pregunta es exageradamente fácil. Las varopatías corresponden a una enfermedad del oído, externo, medio interno, de la garganta, ¿ok? De oído medio, ¿sí? Segundo, las varopatías, el caso clínico va a ser como le dije, paracaidismo, ¿sí? O buceo o avión. ¿Sí? Uno de esos casos clínicos, diagnóstico probable. ¿Qué tipo de hipoacusia va a tener? Conducción. ¿No? Estas son las preguntas de varopatía. Y la otra se llamaba así, el traumatismo acústico también se llama así. Es un sinónimo. Traumatismo acústico quiere decir conmoción laberíntica. Yo le puse lo entre paréntesis. Doutor, no traumatismo do ouvido médio é só até regenerar, que você falou? Sí. Conduta expectante. ¿Cómo? Conduta bastante expectante. Sí. Control. Entonces, este es el traumatismo, que también se llama traumatismo acústico, conmoción laberíntica. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la conmoción laberíntica? El paciente tiene una onda sonora súper fuerte, una explosión o algo así. Y como le dije, si es agudo, un oído. Si es mucho tiempo, todos. ¿Qué hipoacusia te va a dar el traumatismo acústico? Neurosensorial, la cóclea. ¿Sí? Si ustedes escuchan ruido muy fuerte muchas veces, no es que se le va a perforar el tímpano, pero su cóclea se va a dañar. ¿Ok? Entonces, de conmoción laberíntica, eso, ¿verdad? Si es unilateral, si es bilateral, ¿y qué tipo de hipoacusia? Así está la pregunta. Y luego tenemos las fracturas, ¿sí? Del temporal. Teníamos dos tipos de fracturas, una que se llamaban así, longitudinales, y la otra se llama así, transversal. ¿Ok? Entonces, así es, ¿verdad? La fractura, este es el temporal, se puede romper así y se llama longitudinal. Si se rompe así, transversal. Entonces, 4 cosas le voy a decir de cada uno por si salga cita o por si salga selección múltiple. Fracturas longitudinales, así. ¿Sí? Lesionan el oído externo y medio. ¿Sí? Oído externo, este es el canal. ¿Sí? Lesión del oído externo o del oído medio. Síntoma. ¿Qué pasa si se corta el canal? Sangra, otorragia. Síntoma más frecuente, otorragia. ¿Sí? Si el paciente, y puede perforar el tímpano, porque está acá, oído externo, oído medio, puede perforar el tímpano. Si solicitamos un estudio de la audición, sale hipoacusia de conducción, muy bien. Y es la más frecuente de todas, ¿sí? La más común. Lo que siempre hay que saber, tengo una alumna, una paciente que está un año más que usted, o sea, internado está haciendo ahora, que tuvo una fractura, se cayó de la moto y se quedó con una parálisis facial. Entonces, eso es algo que sí o sí hay que evaluar ante alguien con un traumatismo, ¿sí? Hay que evaluar el nervio facial. Entonces, con respecto a estas fracturas, las primeras que le dije que se llaman longitudinales, no suelen dar parálisis, ¿ok? No suelen dar parálisis facial, ¿sí? Ahora le digo la transversal, ¿sí? Así. Transversal. Entonces, en la fractura transversal, lo que se rompe son los laberintos, ¿sí? Los laberintos. Entonces, si el laberinto está enfermo, ¿cuál era la función de los laberintos? ¿El laberinto anterior? ¿Función? Audición, ¿verdad? La cóclea. Entonces, se le puede lesionar la cóclea o se puede lesionar el laberinto posterior. Paciente con fractura así,
rompe el laberinto. Síntomas, vértigo. ¿Sí? Y otra cosa, hipoacusia, pero sí, neurosensorial. Se lesiona la cóclea y hipoacusia neurosensorial. Parálisis facial, muy frecuente. Casi todos tienen parálisis facial. ¿Sí? Y última cosa, dijimos que si en la fractura longitudinal se lastimaba acá el canal, sangra. ¿Qué pasa si te rompes acá? No sangra, pero la sangre se queda. Claro que la cóclea va a sangrar, pero no llega a exteriorizarse nomás. Entonces sangre queda acá. Y vos le mirás el tímpano del paciente y se ve rojo. ¿Y eso cómo se llama? ¿Cómo? Alguien está diciendo ahí que tiene vergüenza. Hemotímpano, muy bien. Hemotímpano. No sangra nada al oído, pero le mirás rojo, significa que detrás hay mucha sangre. Entonces ese es el hallazgo, hemotímpano. Doutor, na fratura transversal, a hipoacusia seria sempre dentro sensorial? Sí, no lo sé. No sé si este sí ya íbamos a hacer un poquitito más la parte de vértigo. Pero le voy a preguntar dos enfermedades por lo menos. ¿Sí? Recuerden que el paciente que tiene vértigo por una enfermedad de su oído es un paciente que tiene momentos que está súper bien y momentos de crisis. ¿Ok? Esa es la diferencia entre un paciente con vértigo del oído y vértigo del cerebro. ¿Sí? El vértigo del oído tiene crisis. ¿Qué significa? Que hoy está perfecto. ¿Sí? Hoy Nelson no se marea, está bien. Mañana amanece mareado, tontura, se le mueve todo. Al día siguiente está bien de vuelta. ¿Ok? Crisis. Periodo que está bien, periodo que está mal. ¿Sí? El vértigo del cerebro es progresivo. Él empieza a marearse cada día empeora. Hoy empeora, mañana está peor. ¿Sí? Eso es una cosa general. Y les puse, no sé si hay 2 o 3 casos clínicos. Uno era esta enfermedad de Meniere, ¿verdad? Meniere. Habíamos dicho que es una enfermedad del oído interno, ya no voy a entrar a profundizar, le dio directo nomás la pregunta, ¿verdad? Esta enfermedad tiene 3 síntomas, ¿verdad? Que tienen que buscar en el caso clínico. El paciente tiene vértigo, tiene zumbido, que es también llamado tinnitus, y también tiene hipoacusia. Las 3 cosas. El paciente se marea y en ese momento se le tapan los oídos. Se le tapa el oído y escucha ruidos fuertes, ¿sí? Entonces, un paciente, tenga la edad que tenga, adulto, lo que sea, y si tiene esa triada, ese diagnóstico, ¿sí? No le hice pregunta de fisiopatología. Directo a eso, ¿sí? Eso es una enfermedad. Acuérdense, solamente esos síntomas busquen, porque si le pongo otra cosa más, no es. Vértigo, zumbido, hipoacusia. Esta enfermedad, que se llama vértigo posicional, dice todo su nombre. Un caso clínico, un paciente que está súper bien, y en el momento de acostarse, de darse la vuelta a un lado de la cama, se marea. ¿Okay? Vértigo posicional. Este no tiene síntomas en el oído, no tiene zumbido, no tiene hipoacusia, solamente mareo al cambiar de posición. ¿Ok? Le pongo un caso clínico, una señora anciana de 70 años, está levantando la ropa, está colgando y se marea. Al agacharse se marea. ¿Ok? Vértigo posicional. Esto quiero que miren. Cita. Cómo se ponía en el lugar. Un ejemplo, un nomi. Nombre. ¿Sí? No vayan a, pues tengo otro grupo que les puso así. Cite una maniobra para tratar el vértigo posicional y me puso, no recuerdo el nombre, pero era en el que la compañera Graciela pasó al frente. ¿Verdad? Eso, no. ¿Ok? Nomi, le estoy diciendo, uno de los 3. ¿Sí? Así me pone a llorar. Ustedes se ríen, pero yo lloro.
Y por último, este es un caso súper común, migraña vestibular. ¿Sí? ¿Cómo es la migraña vestibular? Entonces, les dije que en general el paciente que tiene una enfermedad del oído, un vértigo del oído, nunca tiene que tener síntomas en la cabeza. O sea, no le tiene que doler el oído, síntomas de ACV, debilidad, ¿sí? Debilidad, que no pueda hablar, ¿sí? Entonces, un caso clínico de un paciente con mareo más dolor de cabeza es esto, migraña vestibular, así nomás. Paciente con dolor de cabeza, y en ese momento que le duele la cabeza se marea, ve todo, algo que se llama fosfeno, que son los puntitos negros, ¿sí? Y a veces incluso se puede desmayar, ¿verdad? Entonces, eso es el caso clínico que les puse de migraña vestibular, ¿sí? El paciente que se marea y se desmaya nunca es su oído, ¿sí? Nunca. Paciente que le duele la cabeza y se marea, no, es su oído. ¿Le duele la cabeza? ¿Ok? Doutor, qual é os pontinhos pretos que você falou aqui? Fosfeno. ¿Cómo? Fosfeno. Fosfeno se llama la... Bueno, esto. Traumatismo de la nariz. Vamos a entrar las dos clases de la nariz, tanto. Traumatismo de la nariz. A ustedes les conviene realmente rendir esto y mirar un poco, porque si ahora pueden mirar, para el final le va a hacer pan comido, ¿verdad? Hay otro grupo que nos di 3 clases por ahí, los del grupo viernes, 2. Y para el final van a rendir 4 clases que nunca leyeron, ¿verdad? Y les conviene realmente a ustedes que vean un poquitito esto, ¿sí? ¿Alguien sabe a qué se le llamaba laterorriña? ¿Qué era la laterorriña? Neus ahí que me dijo que ya di esta clase 2 veces. Eu tô aqui. ¿Qué era la laterorriña? É o desvio da pirâmide nasal. ¿Cómo? Desvio da pirâmide nasal. Ahí va, desvío de la pirámide nasal. ¿Por qué era la laterorriña? Por un traumatismo. ¿Sí? Un golpe, se fracturó la nariz. Con respecto a la fractura de la nariz, yo les dije, ¿qué teníamos que hacer ante la fractura de la nariz? Una maniobra que se llama reducción. Reducción. ¿Qué significa reducción? Romper y poner en su lugar. ¿Sí? Así mismo. ¿Quién dijo eso? Bueno, hasta 3 días si la reducción se hace en el consultorio. El paciente viene, se golpeó, se nota la laterorriña, entonces romper y poner en su lugar se llama reducción cerrada. Reducción cerrada, así como dijiste, hasta 3 días. ¿Qué pasa si el paciente viene con una nariz totalmente deformada así, después de 15 días, y le pongo un caso clínico, lo que sea, traumatismo, fractura? ¿Qué reducción vas a hacer si viene después de 2 semanas? Abierta, en quirófano. Le vas a volver a cortar, le vas a volver a romper, ¿sí? Esto, ¿cómo se dice? Después de un traumatismo, el paciente puede tener sangrado en su nariz. Pero por otra parte, hay pacientes que reciben el golpe y después del golpe tienen la nariz trancada. No sangró nada, pero tienen la nariz trancada y ahí se forma esto. ¿Cómo se llamaba esto? Muy bien, hematoma de tabique. ¿Sí? Hematoma de tabique. Se quedó la sangre ahí, no sangró. ¿Y cuál es el tratamiento del hematoma de tabique? Drenaje y... ¿Cómo vendaje? ¿No tienes por fuera? Taponamiento. Drenaje, cortar el hematoma, tapón. ¿Ok? En las 2 narices. Esto, perforación del tabique. Cite causas. ¿Sí? Pongan causas posibles, ¿sí? ¿Cómo? Uso de cocaína, uso de... ¿qué sé yo? Sí, así mismo, esas infecciones, pongan causas posibles, ¿sí?
Síntomas. Perforación de tabique, síntomas. Y piensen algo de la función alterada de la nariz. ¿Qué se encarga la nariz? Del olfato. Alteración del olfato. ¿Sí? La nariz se encarga de que se humedezca, ¿verdad? El aire. Entonces, nariz seca. ¿Sí? Se queda en la nariz. También forma mucha costra, súper bien. Estudio de elección ante los traumatismos, ¿cuál va a ser? Tomografía. ¿Con contrato o simple? Simple. Vamos a ver, esto, la clase de faringe le voy a perdonar para que eso le voy a dejar, porque si no ya para usted es más largo que para los demás, ¿verdad? No quiero rendir todo. Clase de sinusitis. En la clase de sinusitis hay que saber citar los síntomas por lo menos, ¿sí? Y póngame los síntomas: nariz trancada, rinorrea, que es la mucosidad. Ponga eso, ¿verdad? Porque, bueno, síntomas clínicos, criterios clínicos. Así dice la opción. Criterios clínicos. ¿Qué significa eso? Vos le preguntás, vos le evaluás, ¿verdad? Entonces, si le pongo criterios clínicos, no me vayan a poner tomografía o responde a amoxicilina, ¿verdad? Criterios clínicos. ¿Cómo sospechamos que alguien tiene sinusitis? ¿Sí? Nariz trancada, moco, rinorrea, ¿sí? Dolor de cabeza y alteración del olfato, ¿sí? Por lo menos 2 pongan en el cita. Porque las preguntas que son demasiado grandes yo le pongo en completado. Entonces, sospecha clínica, ya sea por eso que le dije, y se tiene que confirmar con tomografía o endoscopía. Sale así, con 3 puntitos. Diagnóstico de sinusitis se sospecha con la clínica, pero se confirma con puntitos. Pueden poner endoscopía o tomografía, ¿sí? Otra cosa no. Ya estamos por terminar. Con respecto a la sinusitis, había algunos tipos de sinusitis, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, ¿cómo se tratan ellos? ¿Cómo se trata la sinusitis por alergia? Rinitis y alergia. ¿Cómo se trataba? Antihistamínico y corticoides. Corticoides nasales, ¿verdad? Spray nasal con corticoides, ¿sí? Eso puede ser. ¿Cómo? ¿Es mejor el oral o el tópico? Y generalmente el tópico es el que se usa por mucho tiempo, por meses. Y el oral se tiene que usar cortito, unos días. Mometasona. Pero póngalo así. ¿Cómo? Sí, sí. Porque una pregunta es así: citen los criterios clínicos para sospechar de la sinusitis. Y otro dice 2 opciones para tratar la sinusitis. ¿Sí? Entonces pueden poner antihistamínico, pueden poner spray nasal, ¿sí? Spray nasal con corticoides, lo que sea, ¿sí? Si fuera una infección, COVID, influenza, lo que sea, el germen más frecuente, ¿cuál era el infeccioso? Neumococo. Muy bien, neumococo es el germen que más suele ocasionar sinusitis. ¿Cómo se trata el neumococo? Amoxi, ¿sí? Amoxicilina, sí, amoxicilina, flavulanina. Esa es la pregunta de sinusitis. Y esta es la última. Después ya le voy a mostrar cómo se hace el tapón. Cuando tenemos un caso de sinusitis que no se cura, ¿sí? Podemos dividir en 2, ¿sí? Una sinusitis que se llama crónica simple. ¿Qué significa eso? Que el paciente tuvo una influenza, lo que sea, no se trató bien, se quedó un poco acá. Y nunca se curó, nunca se trató bien. Entonces, la sinusitis crónica simple significa eso, ¿sí? Entonces la pregunta dice, sinusitis crónica simple se asocia a infección. Una infección que no se curó. Quedó el moco ahí, ¿sí? Sinusitis crónica simple.
Y el otro caso crónico, mucho tiempo, es el asociado a la alergia. Paciente alérgico, rinitis, nariz trancada, moco. En algún momento dado forma esos tumores que se llaman pólipos, ¿sí? Que son como moco encapsulado, ¿sí? Entonces, sinusitis crónica con pólipos se asocia a alergia. Así está la selección múltiple, ¿sí? Quando tem esses cólicos, acaba fazendo a retirada ou tem algum tratamento? ¿Cómo? Esses cólicos fazem a retirada? Tratamiento de la alergia, pero no va a curar. ¿Entendés? No va a curar. Si ya llegó a ese estadio su alergia, no se va a curar. ¿Trajeron su preservativo? ¿Sí? ¿Algunos? ¿Eso es esponja? ¿No? Carlos tiene uso personal. O sea, que no sé si esta marca, este es un brasilero, el otro grupo me dieron, y es muy resistente, este no se rompe, porque tratamos de hacer el tapón y no se rompía nunca, es seguro. Bueno, el tapón, si alguien, un ratito chicos, con respecto al manejo del sangrado es esto, ¿verdad? Si alguien tiene un sangrado que es en poca cantidad, ¿sí? Y que le va a tocar a ustedes si hace pediatría, si hacen clínica, si hacen oncología, si hacen cualquier cosa, le va a tocar sangrado de nariz. Entonces, lo primero que se suele hacer para manejar el sangrado de nariz es primero mirar la nariz, ¿verdad? Le traje un rinoscopio, pueden mirarse entre ustedes y tienen que localizar dónde sangra. Sangra adelante, sangra arriba, sangra en el fondo de la nariz. Entonces, alguien que sangra, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Mirarle la nariz, aspirar si se puede un poco y ver dónde sangra. Donde está sangrando, lo primero que se mete es, puede ser una gasa o puede ser un algodón. Lo que se usa más, generalmente, es gasita. La gasa tienen que cortar a lo largo así, fino. Entonces, el tamaño más o menos, para que sepan nomás, es así. Así nomás, ¿ok? Fino. ¿Está bien? Este es el grosor. Es lo primero que ustedes van a meter en la nariz, ¿sí? Con lo que tengan, con pinza, con cualquier cosa, ¿sí? ¿Qué le van a poner a esto? Adrenalina. ¿Sí? Levantar la nariz, esto con adrenalina. Lo importante, cuando se hace la introducción de cualquier cosa en la nariz, es que ustedes tienen que agarrar esto. No van, si es así esto, no van a agarrar de acá, van a agarrar de la punta. El lugar donde van a meter, ¿sí? Ahí mismo, de la puntita. Entonces, si esto entra en la nariz y no entra bien, después ustedes meten el resto. Sin embargo, si ustedes agarran así del medio, no va a entrar nada, se va a doblar y se va a llenar acá la entrada de la nariz. Entonces, cualquier cosa que van a meter en la nariz, agarren de la punta. ¿Está bien? Y lo ideal es meter todo lo que se pueda de una vez. ¿En dónde van a meter? ¿Cómo se llama el espacio entre los cornetes? Meatos. Entonces, abajo, meatos inferior. ¿Sí? Debajo del cornete. Porque si ustedes le dicen, te voy a abrir la nariz, meten así con sus ojos cerrados, van a reventarle. Entonces, abajo. ¿Ok? Abajo. Algodón, gasa, lo que sea. ¿Sí? ¿Cómo? Entonces, lo primero que se hace, algodoncito o gasa,
tiene que ser fino, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ustedes meten el fino y no para de sonar, van a agarrar otro, van a meter, van a meter, van a meter. ¿Ok? Por eso les digo que la primera vez ya tiene que meter bien, ¿sí? Sí. Si no mejora con eso, esto es lo mejor que se puede. La esponja. ¿Cómo va a entrar esto en la nariz de Carlos? No va a entrar así, ¿verdad? Entonces, para eso tenemos el preservativo. ¿Cuál es el objetivo del preservativo? Lubricar, porque si vos metes una gasa seca o algo seco, le va a lastimar todo. Eso. Y segundo, ¿para qué el preservativo? La esponja está hinchada y queremos que esto le salga al aire. Entonces, en un paciente varón se calculan más o menos 2 dedos así de ancho en la esponja. En una mujer, 1,5 dedos más o menos el grosor, y de largo varía de la nariz del paciente. ¿Sí? Pero más o menos 8 a 10 centímetros es lo que solemos usar. Entonces, esta esponja, por ejemplo, le voy a cortar, ¿sí? ¿Ok? Más o menos así para una mujer. ¿Sí? Este es grosor, 1,5 dedos y este es largo, no es muy grande. ¿Cómo va a entrar esto en la nariz? No van a estar reventando, ¿verdad? Tranquilo. Bueno, voy a mostrar uno adelante y otro atrás. Básicamente, primero atrás, porque siempre es primero adelante. Después adelante. Y si tienen, pueden hacer ahora a medida que hacemos. Orden. Orden. ¿Sí? Se corta más o menos este grosor para una mujer. ¿Sí? Se pone el preservativo, la parte obviamente que está lubricada para afuera, ¿sí? Y lo que hay que hacer es que no va a entrar a la nariz. Tenemos que sacar todo el aire. El preservativo queda así, entonces sacamos el aire, apretamos, ¿sí? Hay que pinzar, le voy a dar alguna pincita, van a apretar un poco la esponja en un pequeño pedacito, ¿ven? Y vamos a empezar a dar la vuelta a la esponja acá, alrededor de la pinza, a presión, 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 y va a salir todo el aire. Entonces vean cómo está ahora, una cosa que no va a entrar, y yo voy a empezar a hacer presión ahora. Aprieto fuerte la esponja, empiezo a dar la vuelta alrededor de mi pinza, doy unas cuantas vueltitas, y después hay que atarla. Entonces, la esponja quedó así, como un chicle. Y ahora sí va a entrar en la nariz. ¿Ok? Pero no es muy fácil hacer esto de la esponja. Es lo mejor para taponar, pero no es muy fácil. Por eso quiero que practiquen y que traigan 2 preservativos por lo menos. Entonces, pueden ir recortando su esponja y metiendo mientras lo que están haciendo. Les voy a mostrar lo que están haciendo. Préstame otro. Préstame otro preservativo. ¿Puedo usar? ¿O te voy a dejar corto ya, Carlos? ¿Cómo? Vayan poniendo ahí su preservativo dentro de su esponja lo que están atrás. Y les voy a mostrar el siguiente paso. ¿Y para los que están acá?